Te doy mi Rolex Daytona de platino, valorado en más de 2 millones de pesos, más mi Audemars Piguet Royal Oak Offshore, que cuesta otros 1,5 millones, más acceso completo a mi colección privada de relojes que vale colectivamente más de 50 millones de pesos para que elijas cualquier otra pieza que quieras. Si logras diagnosticar y reparar completamente el motor de mi LaFerrari en menos de 2 horas, aquí mismo, sin consultar manuales técnicos de fabricante, sin llamar a especialistas certificados de Ferrari en Italia, sin ordenar una sola parte nueva, usando solo las herramientas básicas que tienes disponibles en este taller, que presumes es de clase mundial, pero que claramente no está a la altura. Pero cuando falles, como absolutamente inevitablemente lo harás, porque este desafío es técnicamente imposible incluso para ingenieros con doctorados de Politécnico de Milán, quiero que admitas frente a todos estos testigos distinguidos, frente a tus colegas mecánicos, frente a tu supervisor, frente a cada persona en este edificio, que no tienes ni la más mínima idea de lo que estás haciendo, que eres un mecánico de segunda categoría, un técnico mediocre quien apenas puede cambiar aceite correctamente, alguien quien debería estar arreglando turus oxidados de 20 años en algún taller sucio de barrio en lugar de pretender que puede tocar, mucho menos reparar, maquinaria de ingeniería italiana de ultra alto rendimiento que cuesta más que lo que ganarás en toda tu miserable vida de clase trabajadora. Las palabras de Augusto Fabián Menéndez Castellanos resonaron a través del taller de servicio exclusivo de automóviles deportivos de México como explosión sónica, cada sílaba cargada con desprecio acumulado de años de nunca ser contradicho, nunca ser desafiado, siempre obtener exactamente lo que quería cuando lo quería, porque su riqueza masiva y su estatus social elevado habían creado burbuja de privilegio donde su voluntad era ley, y donde las personas de menos poder simplemente se inclinaban ante sus demandas sin importar cuán irrazonables o crueles fueran esas demandas. El concesionario, Automóviles Deportivos de México, no era simplemente negocio ordinario de autos, era templo dedicado al culto de velocidad extrema y lujo inalcanzable. El distribuidor autorizado oficial exclusivo de Ferrari, Lamborghini, McLaren, Bugatti, Pagani, Koenigsegg y media docena de otros fabricantes de hipercars ultra exclusivos en todo México, ubicado en instalación meticulosamente diseñada de 3.000 metros cuadrados en Desarrollo Santa Fe de Ciudad de México, que había costado más de 250 millones de pesos construir según especificaciones exactas dictadas por cada fabricante representado. La instalación ocupaba esquina prominente de distrito financiero más prestigioso de la ciudad, edificio de vidrio y acero de 2 niveles que había sido diseñado por firma de arquitectura suiza especializada en espacios automotrices de ultralujo. El nivel de ventas en planta baja era galería de arte tanto como showroom de autos, pisos de mármol Calacata importado de Italia que costaba más de 5.000 pesos por metro cuadrado, paredes revestidas con paneles de nogal americano genuino cortado de árboles de más de 200 años, iluminación diseñada por mismo especialista quien había iluminado Museo del Louvre en París, sistema de sonido que reproducía música clásica italiana a volumen perfectamente calibrado para crear ambientes sofisticados sin interferir con conversaciones. Los vehículos exhibidos nunca más de 8 a la vez porque exclusividad requería espacio generoso, eran posicionados como esculturas en pedestales giratorios iluminados dramáticamente. Una Ferrari 802 Superfast en rojo rosso Corsa, brillante valorada en 11 millones de pesos. Una Lamborghini Aventador SVJ en naranja Arancio Atlas que costaba 12 millones. Una McLaren 720S en azul Belize Blue a 9 millones. Cada una representando cumbre de lo que ingeniería automotriz moderna podía producir cuando precio no era consideración. El nivel de servicio en planta superior, donde esta confrontación se estaba desarrollando, era igualmente impresionante en su dedicación a crear ambiente donde clientes ultrarricos se sentirían cómodos dejando sus vehículos de múltiples millones de pesos para mantenimiento. El área de espera VIP para clientes, donde Augusto había estado sentado antes de su explosión, era lounge, que rivalizaba clubs privados más exclusivos de la ciudad, sillones de cuero italiano poltrona Frau, que costaban 150.000 pesos cada uno, bar completo con barista profesional certificado por Specialty Coffee Association, quien preparaba bebidas usando máquina espresso, la Marzocco de 180.000 pesos y granos Single Origin, que costaban 3.000 pesos por kilo, selección de champañes que incluía botellas de Dom Perignon, Krug y cristal disponibles gratuitamente para clientes, refrigerador con aguas importadas y jugos orgánicos prensados en frío, pantallas de 85 pulgadas mostrando transmisiones de Fórmula 1 en vivo con audio 7.1 envolvente, Wi-Fi de fibra óptica de 1 gigabit, estaciones de carga para todos los dispositivos imaginables, masajistas profesionales disponibles por cita para aliviar tensión mientras clientes esperaban completación de servicio.
Las bahías de servicio mismas eran obras maestras de diseño funcional, pisos de epoxi blanco perfectamente nivelado que reflejaban luces LED de alta intensidad instaladas en techo de 6 metros, creando ambiente que era más quirúrgico que mecánico. Cada una de las 12 bahías estaba equipada con elevador hidráulico de 4 postes capaz de levantar vehículos de hasta 3 toneladas a altura de trabajo perfecta de 1,5 metros, sistemas de extracción de gases de escape que removían cada traza de humo para mantener aire perfectamente limpio, racks de herramientas organizados con precisión casi militar donde cada llave, cada destornillador, cada herramienta especializada tenía su lugar designado marcado claramente, computadoras de diagnóstico de última generación que costaban $60,000 cada una, y que podían interfaz con sistemas de gestión de motor de cualquier vehículo producido después de 1996. Equipamiento especializado para trabajar con componentes de fibra de carbono sin dañar su estructura molecular delicada. El personal técnico, 22 mecánicos y técnicos en total durante turno de día, todos vestían uniformes idénticos proporcionados por concesionario, overoles azul marino de tela técnica que era resistente a manchas pero que respiraba bien, con logos bordados de cada marca que concesionario representaba cosidos profesionalmente en lugares específicos. Pero más allá de uniformes, estos no eran mecánicos ordinarios. Cada uno había pasado proceso de selección riguroso que incluía verificación exhaustiva de antecedentes, múltiples rondas de entrevistas técnicas, evaluaciones prácticas donde tenían que diagnosticar problemas deliberadamente introducidos en vehículos de prueba. Y finalmente, para aquellos afortunados de ser contratados, meses de capacitación especializada frecuentemente conducida en instalaciones de fabricantes en Italia, Inglaterra, Suecia. Trabajar aquí pagaba significativamente mejor que talleres ordinarios. Técnicos de nivel inicial comenzaban en 40,000 pesos mensuales, especialistas senior como Javier ganaban 65,000, mecánicos maestros con certificaciones de múltiples fabricantes podían ganar más de 100,000. Pero compensación no era solo financiera, era prestigio de trabajar con las máquinas más avanzadas, más emocionantes producidas por humanidad, de ver bajo capota de hipercars que solo 500 personas en mundo entero poseerían jamás, de resolver problemas técnicos tan complejos que requerían comprensión de termodinámica, dinámica de fluidos, ciencia de materiales, electrónica avanzada, todo simultáneamente. Y Augusto Fabián Menéndez Castellanos no era simplemente cliente ordinario, incluso para este establecimiento que servía exclusivamente a ultrarricos. Él era lo que personal de ventas llamaba internamente ballena en jerga prestada de casinos de Las Vegas, cliente quien gastaba tanto dinero anualmente que prácticamente pagaba salarios de múltiples empleados por sí solo. Su colección personal de autos excedía 50 vehículos, mayoría de ellos exóticos de alto rendimiento comprados todos de este concesionario durante últimos 12 años desde que había abierto. Ferrari 458 Italia que había comprado en 2012 por 6 millones. Ferrari 488 GTB que había añadido en 2016 por 7 millones. Ferrari 811 Superfast que había comprado en 2018 por 11 millones. Y la joya de su colección, la Ferrari que había adquirido en 2019 por 32 millones de pesos después de estar en lista de espera durante 4 años y después de comprar 3 otros Ferraris durante ese periodo de espera, solo para mantener su estatus de cliente preferencial con fabricante. Pero lo realmente impactante fue, la Ferrari no era simplemente auto caro, o incluso simplemente hipercar exclusivo, era culminación de 70 años de experiencia de Ferrari en producir autos de carreras y autos de carretera de alto rendimiento, representando tecnología más avanzada que compañía podía comercializar en vehículo de carretera legal. Su motor era obra maestra de ingeniería mecánica, y V12 aspirado naturalmente de 6.3 litros, ángulo de cilindro de 65 grados, relación de compresión de 13.51, sistema de distribución variable continua, colectores de admisión de longitud variable, capaz de girar hasta 9,250 revoluciones por minuto que era extraordinariamente alto para motor de carretera, produciendo 800 caballos de fuerza a 9.000 RPM y 700 Nm de torque a 7.000 RPM. Pero Ferrari no había parado allí. Habían integrado sistema híbrido iGearKers desarrollado directamente de su programa de Fórmula 1, motor eléctrico que añadía otros 163 caballos y 270 Nm de torque instantáneo, baterías de iones de litio, regeneración de energía cinética durante frenado. Todo este poder era entregado a ruedas traseras a través de transmisión de doble embrague de 7 velocidades que podía cambiar marchas en menos de 100 milisegundos. El chasis era monocasco de fibra de carbono manufacturado usando mismo proceso que Ferrari usaba para sus autos de Fórmula 1, pesando solo 60 kilos pero proporcionando rigidez estructural extraordinaria.
Suspensión era activa magnética que podía ajustar amortiguación en milisegundos basándose en condiciones de carretera. Aerodinámica había sido optimizada en túnel de viento hasta que cada superficie producía exactamente cantidad correcta de downforce a velocidades altas, difusor masivo en parte trasera, fondo plano liso, ductos de aire estratégicamente posicionados. El resultado, aceleración de 0 a 100 km por hora en menos de 3 segundos, 0 a 200 en menos de 7 segundos, 0 a 300 en menos de 15 segundos, velocidad máxima teórica excediendo 350 km por hora limitada solo por resistencia aerodinámica y no por capacidad de motor. Tiempo de vuelta en circuito de prueba Fiorano de Ferrari, 1 minuto 19 segundos, más rápido que cualquier otro vehículo de carretera legal que Ferrari había producido jamás, incluyendo sus autos de competición FX, y solo 499 ejemplos habían sido producidos entre 2013 y 2016, cada uno asignado personalmente por presidente de Ferrari a clientes seleccionados basándose en su historia de compras, su lealtad a marca, y francamente su disposición a comprar otros Ferraris durante periodo de espera para mantener su lugar en lista. Precio oficial había sido aproximadamente 1.300.000 euros, pero en mercado secundario, ejemplos bien mantenidos ahora vendían por 2 o incluso 3 millones de euros debido a su rareza absoluta y al hecho de que Ferrari nunca produciría exactamente este modelo de nuevo. Así que cuando Augusto Fabián había traído su LaFerrari al concesionario esta mañana a las 8 en punto reportando problema técnico, había sido tratado con atención que normalmente era reservada para jefes de Estado o celebridades internacionales. Roberto Sandoval, gerente de servicio quien había trabajado en industria automotriz de lujo durante 28 años completos y quien se había entrenado originalmente como mecánico antes de transicionar a administración, había asignado personalmente el caso a Javier Alejandro Morales Ramírez, su técnico especialista más talentoso y confiable, hombre de 29 años quien en 5 años trabajando en concesionario había desarrollado reputación casi legendaria por su capacidad de diagnosticar problemas obscuros que dejaban perplejos a otros técnicos, problemas que no mostraban códigos de error claros en computadoras de diagnóstico, problemas que requerían intuición mecánica profunda, además de conocimiento técnico formal. Javier había crecido en Ecatepec, municipio de clase trabajadora en Estado de México, que era frecuentemente estereotipado como peligroso y pobre por personas de áreas más adineradas de Ciudad de México, quienes nunca habían visitado realmente. Su padre, Alejandro Morales, había trabajado durante 40 años como mecánico en taller pequeño familiar, especializado en reparación de motores diésel de camiones de carga, negocio que proporcionaba vida modesta pero estable, suficiente para alquiler mensual de casa pequeña de 2 habitaciones, suficiente para comida básica pero nutritiva, suficiente para uniformes escolares y útiles, suficiente para ocasional lujo menor como cena en restaurante económico en cumpleaños o Navidad, pero definitivamente no suficiente para extras como vacaciones familiares o computadoras personales o educación privada. Su madre, Rosa María Ramírez, había trabajado varios empleos durante su infancia: limpieza de casas de familias adineradas en Polanco, costura de ropa por pieza para manufacturador textil, eventualmente posición más estable como asistente administrativa en clínica médica pública donde finalmente había alcanzado salario mensual de 9,000 pesos después de 15 años de servicio. Entre sus 2 padres, ingreso familiar mensual había sido aproximadamente 25,000 pesos durante su adolescencia, cantidad que colocaba a familia firmemente en clase trabajadora baja según clasificaciones socioeconómicas de México, pero que al menos era suficiente para evitar pobreza extrema que afectaba a aproximadamente 40% de población mexicana. Javier había mostrado aptitud mecánica desde edad temprana, pasando horas después de escuela primaria observando a su padre trabajar, aprendiendo mediante observación y eventualmente participación cómo motores operaban, cómo diagnosticar problemas basándose en sonidos y síntomas, cómo desarmar componentes complejos y ensamblarlos de nuevo en orden correcto sin olvidar ninguna parte. A los 12 años podía realizar cambio de aceite completo sin supervisión. A los 14 podía diagnosticar y reparar problemas comunes de carburador. A los 16 podía reconstruir motor diésel completo de 4 cilindros dado suficiente tiempo y las partes correctas. Pero lo que realmente distinguía a Javier de muchos otros jóvenes, quienes aprendían oficio de mecánica de sus padres, era que él también era académicamente talentoso de maneras que su padre honestamente no había sido. Alejandro Morales Sr. era maestro mecánico mediante experiencia práctica acumulada durante décadas, pero su educación formal había terminado en 6º grado de primaria, porque su propia familia había sido tan pobre que había necesitado comenzar a trabajar a los 11 años para contribuir a ingreso familiar. No podía explicar termodinámica o dinámica de fluidos en términos científicos formales,
No podía escribir ecuaciones describiendo relaciones entre desplazamiento de motor, relación de compresión y potencia de salida, pero podía diagnosticar problema con motor diésel Cummins de 12 litros simplemente escuchando cómo sonaba en ralentí. Podía sentir desgaste excesivo en rodamiento simplemente poniendo su mano en carcasa mientras giraba. Javier había heredado intuición práctica de su padre, pero había añadido fundación de educación formal que su padre nunca había tenido oportunidad de obtener. Había sido estudiante excelente durante primaria y secundaria, consistentemente en top 5 de sus clases a pesar de asistir a escuelas públicas sobrepobladas, donde 60 estudiantes compartían salón diseñado para 30, y donde maestros frecuentemente faltaban porque salarios de enseñanza pública eran tan bajos que muchos necesitaban trabajos secundarios. Había obtenido puntajes suficientemente altos en examen de admisión competitivo para preparatoria técnica para ganar lugar en CETIS 15-4, Escuela Preparatoria Técnica Pública en Ciudad de México que ofrecía especialización en mecánica automotriz, además de currículum académico general. Durante 3 años de preparatoria, había viajado 3 horas diarias ida y vuelta en transporte público desde Ecatepec a CETIS en centro de Ciudad de México, despertando a las 4:30 cada mañana para tomar serie de 2 autobuses urbanos, llegando a casa a las 9 de noche después de clases regulares, laboratorios de taller y trabajo de medio tiempo en tienda de conveniencia cerca de escuela, donde ganaba 1,500 pesos semanales que contribuía completamente a gastos familiares. Había dormido promedio de 5 horas por noche durante esos 3 años, estudiando en autobuses atestados, haciendo tarea después de medianoche después de que sus padres y hermanos menores ya estaban dormidos, tomando siestas de 20 minutos donde podía encontrar oportunidad. Pero sacrificio había valido la pena. Había graduado segundo en su clase de 300 estudiantes, había ganado múltiples premios por excelencia en asignaturas técnicas y, lo más importante, había recibido oferta de posición de aprendiz pagado en concesionario de Volkswagen en Santa Fe, que ofrecía salario de inicio de 11,000 pesos mensuales más beneficios, que en ese momento cuando tenía 18 años recién graduado, le había parecido fortuna comparada con lo que había visto a sus padres ganar durante toda su infancia. Había trabajado en Volkswagen durante 2 años, aprendiendo procedimientos de servicio estandarizados, familiarizándose con tecnología automotriz moderna cada vez más dependiente de electrónica y software, además de componentes mecánicos tradicionales, construyendo reputación como técnico confiable quien raramente cometía errores y quien frecuentemente podía diagnosticar problemas más rápido que colegas con más años de experiencia. Pero había querido más. Había querido trabajar con maquinaria realmente interesante, autos de alto rendimiento que representaban fronteras de lo que ingeniería automotriz podía lograr, no solo Jetas y Tiguanes producidos en masa, así que a los 20 años después de ahorrar cada peso posible durante 2 años, había inscrito en programa intensivo de 6 meses ofrecido por fabricante de herramientas de diagnóstico automotriz Snap-on, certificación avanzada en diagnóstico de sistemas de motor de alto rendimiento. El programa había costado 90,000 pesos más que había ganado en año entero en su trabajo, cantidad que había pagado mediante combinación de pequeños ahorros personales, préstamo de su padre quien había tenido que pedir prestado de prestamista informal a tasas de interés predatorias de 5% mensual, y programa de pago al concesionario de Snap-on que aceptó deducir 3,000 pesos de su cheque de pago mensual durante 3 años. Pero inversión había transformado su carrera. La certificación, que era reconocida en toda industria automotriz como indicador de expertise técnico serio, le había permitido solicitar posición en Automóviles Deportivos de México cuando habían publicado apertura para técnico especialista en motores de alto rendimiento. Había competido contra 47 otros candidatos en proceso de selección que había incluido examen escrito de 3 horas cubriendo termodinámica, electrónica automotriz y sistemas de gestión de motor, evaluación práctica donde había tenido que diagnosticar problema deliberadamente introducido en BMW sin usar computadora de diagnóstico, basándose solo en síntomas observables, y finalmente entrevista de 2 horas con Roberto Sandoval y con jefe de técnico senior. Había sido contratado a los 21 años con salario inicial de 35,000 pesos mensuales, más del triple de lo que había estado ganando en Volkswagen, cantidad que había sentido absurdamente alta en ese momento aunque ahora, 8 años después, y con salario que había crecido a 65,000 mensuales más bonos basados en satisfacción de cliente, se daba cuenta de que incluso esa compensación era modesta comparada con lo que clientes del concesionario ganaban o poseían. Un solo auto de muchos que servía costaba más que lo que él ganaría en década entera de trabajo. Pero él amaba el trabajo a pesar de, o quizás debido a, el recordatorio constante de disparidad económica masiva. Amaba trabajar con máquinas que representaban el pináculo absoluto de ingeniería mecánica, autos donde cada componente había sido optimizado hasta perfección casi absurda,
donde tolerancias entre partes móviles eran medidas en centésimas de milímetro, donde materiales usados en construcción incluían aleaciones metálicas exóticas que costaban miles de pesos por kilo, fibra de carbono tejida en patrones que requerían días de trabajo manual por metro cuadrado, cerámicas de alta temperatura que podían soportar calor de frenos glowing naranja caliente sin descomponerse. Espera un momento, no te pierdas este detalle, y amaba el desafío intelectual de diagnosticar problemas en sistemas extraordinariamente complejos donde cientos de componentes electrónicos y mecánicos interactuaban en formas que no siempre eran obvias, donde síntoma observable podría ser causado por docenas de fallos diferentes en múltiples subsistemas, donde resolver problemas requería razonamiento deductivo sistemático además de conocimiento enciclopédico de cómo estos sistemas operaban. Era como resolver rompecabezas de 3 dimensiones donde piezas estaban constantemente moviéndose y donde tenías que resolver mientras todo todavía estaba en movimiento. Así que cuando la Ferrari de Augusto había llegado esta mañana con queja de pérdida intermitente de potencia durante aceleración fuerte acompañada por luz de advertencia momentánea en tablero que aparece y luego desaparece, Javier había abordado problema con entusiasmo genuino además de su profesionalismo usual. Problemas intermitentes eran los más difíciles de diagnosticar precisamente porque no eran reproducibles consistentemente, lo cual significaba que enfoques tradicionales de hacer que problema ocurra, observar qué está fallando mientras está fallando, reemplazar componente defectuoso, frecuentemente no funcionaban. Tenías que ser detective además de mecánico, reuniendo pistas de múltiples fuentes, formando hipótesis sobre causas posibles, probando sistemáticamente cada hipótesis hasta encontrar la correcta. Había comenzado conectando sistema de diagnóstico computarizado Magneti Marelli Leonardo, que concesionario había importado directamente de Italia a costo de casi $60.000 estadounidenses, sistema tan avanzado que podía leer no solo códigos de error obvios, sino también monitorear cada sensor, cada actuador, cada parámetro en sistema de gestión de motor de la Ferrari en tiempo real, posiciones de acelerador, sensores de flujo de aire, sensores de temperatura múltiples, sensores de presión de combustible, señales de sensores de oxígeno, avance de ignición, inyección de combustible, tiempos de válvulas variables, estado de sistema híbrido, voltaje de batería, cientos de parámetros actualizándose 20 veces por segundo. Había pasado primera hora observando estos parámetros en múltiples pruebas, motor en ralentí frío, motor en ralentí caliente, aceleración suave desde parado, aceleración agresiva desde parado, aceleración desde velocidad de autopista, diferentes modos de conducción desde Eco Efficiency hasta Race máximo rendimiento. Y había logrado reproducir problema, durante aceleración particularmente agresiva desde parado, con motor ya calentado a temperatura operativa completa y en modo Race, hubo momentánea caída en potencia que duró quizás medio segundo, acompañada por luz de advertencia amarilla en tablero que se iluminó brevemente y luego se apagó. Computadora de gestión de motor había registrado código de error momentáneo P0120 que indicaba problema con circuito del sensor de posición del acelerador. Pero aquí era donde expertise real comenzaba. P0120 era código genérico que podría ser causado por docena de problemas diferentes. Sensor de posición del acelerador realmente fallando, cableado entre sensor y computadora dañado o corroído, conectores eléctricos con contacto pobre, problema con voltaje de suministro al sensor, interferencia electromagnética de otros sistemas, o incluso problema con computadora de gestión misma malinterpretando señales perfectamente buenas. Simplemente reemplazar sensor sin confirmar que ese era realmente problema, sería lo que técnicos mediocres harían, enfoque de reemplazar partes y esperar, que frecuentemente resultaba en múltiples partes costosas, siendo reemplazadas innecesariamente antes de problema real, siendo identificado por accidente. Javier había pasado segunda hora inspeccionando físicamente cada componente relacionado con sistema de acelerador electrónico, el pedal mismo en cabina de conductor, que contenía 2 sensores redundantes de posición, el cableado de 11 conductores que corría desde pedal hacia cofre de motor, los conectores en cada extremo del cableado, el cuerpo de acelerador en motor que controlaba flujo de aire hacia cilindros, que también contenía sensor de posición, más cableado corriendo desde cuerpo de acelerador a computadora de gestión de motor. Había removido conectores uno por uno, inspeccionando pines para cualquier señal de corrosión o daño, probando continuidad de cada conductor con multímetro de precisión Fluke, que costaba 25.000 pesos, verificando resistencias que deberían estar exactamente dentro de rangos especificados por fabricante medidos en decimales de ohm. Todo había parecido perfecto, no corrosión visible, no cableado dañado, todas las resistencias dentro de especificación. Pero problema todavía ocurría intermitentemente.
lo cual significaba que fallo era más sutil de lo que inspección visual o prueba estática podría revelar. Así que Javier había pasado tercera hora usando técnicas más avanzadas, osciloscopio digital Tektronix, de 40.000 pesos conectado directamente a señales de sensor para observar formas de onda en tiempo real durante operación, buscando cualquier glitch o anomalía que ocurría demasiado rápido para que computadora de gestión reportara como error, pero que todavía podría causar problema. Había usado cámara térmica FLIR de 30.000 pesos para examinar distribución de temperatura en componentes eléctricos durante operación, buscando puntos calientes que podrían indicar resistencia eléctrica anormal o cortocircuito incipiente. Había usado endoscopio digital con sonda de 2 milímetros de diámetro y fuente de luz LED para examinar dentro de espacios inaccesibles sin desarmar todo. Y finalmente, después de 3 horas de trabajo metódico, sistemático, había encontrado algo que diagnóstico computarizado nunca habría revelado, porque no era fallo eléctrico sino mecánico, microfractura en carcasa de aluminio fundido que rodeaba sensor de posición del cuerpo de acelerador. La fractura era extraordinariamente pequeña, solo 3 milímetros de largo y más fina que cabello humano, completamente invisible a ojo desnudo incluso con iluminación brillante, detectable solo cuando había puesto lupa de aumento de 10 aumentos directamente sobre área sospechosa, después de limpiar meticulosamente todo rastro de aceite de motor y polvo. ¿Por qué había buscado allí específicamente cuando nada había indicado problema con carcasa? ¿Por qué había notado patrón extremadamente sutil en código de error? Solo ocurría cuando motor estaba completamente caliente, y durante aceleración particularmente agresiva. Temperatura más estrés mecánico de vibración. Eso sugirió problema térmico mecánico en lugar de puramente eléctrico, y cuando había tocado carcasa del sensor inmediatamente después de reproducir problema, había estado ligeramente más caliente de lo que debería haber estado, diferencia de quizás 3 o 4 grados que había sentido con sus dedos, diferencia confirmada después por cámara térmica mostrando exactamente esa área de carcasa, leyendo 94 grados Celsius cuando áreas circundantes estaban a 91 grados. Fractura permitía que humedad microscópica, condensación que se formaba naturalmente cuando motor caliente era expuesto a aire más frío en mañanas, penetrara carcasa supuestamente sellada. Humedad entonces cuando motor se calentaba a temperatura operativa completa, se evaporaba parcialmente pero no completamente, dejando película ultra fina de agua en superficie de circuito electrónico del sensor. Esa película, bajo vibración fuerte de aceleración agresiva, momentáneamente causaba cortocircuito o interferencia con señal del sensor, produciendo lectura errática que computadora de gestión interpretaba como fallo. Era diagnosis brillante, tipo de razonamiento deductivo y observación cuidadosa que separaba mecánicos verdaderamente excepcionales de técnicos meramente competentes. Pero había presentado problema. Ferrari no vendía carcasa del sensor como parte separada. Solo vendían ensamble completo de cuerpo de acelerador incluyendo sensor, carcasa, motor de actuador que abría y cerraba placa del acelerador, y todos los componentes asociados como unidad sellada de fábrica. Costo, 38.000 pesos. Y como parte ultra especializada para vehículo ultra exclusivo, ningún concesionario en hemisferio occidental mantenía inventario, porque hubiera sido financieramente absurdo mantener 38.000 pesos en capital inmovilizado por parte que podría necesitar reemplazarse quizás una vez cada 5 años si es que lo hacía. Parte tenía que ser ordenada directamente de almacén central de repuestos de Ferrari en Maranello, Italia, e incluso con envío express más caro disponible. DHL Worldwide Express, que costaba 8.000 pesos adicionales solo por envío, tomaría mínimo 48 horas desde momento de orden hasta llegada al concesionario, 12 horas para procesar orden e identificar parte en almacén, 6 horas para empaquetado y documentación de aduana, 12 horas de vuelo de Italia a Ciudad de México, 6 horas para pasar aduana mexicana, 6 horas más para entrega final desde aeropuerto internacional a concesionario. Roberto Sandoval había sido quien había tenido desafortunada tarea de explicar esta situación a Augusto, y había intentado presentar noticias de manera más positiva posible, enfatizando que problema había sido diagnosticado exitosamente, que causa raíz estaba clara, que solución era straightforward, una vez parte llegara, y que mientras tanto concesionario con gusto proporcionaría vehículo de cortesía sin cargo. Ferrari 408 GTB recién llegado valorado en 8 millones de pesos que Augusto podría manejar libremente durante 2 días de espera. Pero para Augusto, quien estaba acostumbrado a mundo donde dinero podía resolver cualquier problema instantáneamente, donde su riqueza le daba acceso a todo y donde demoras eran cosas que le pasaban a personas pobres en lugar de a él, la sugerencia de que tendría que esperar 48 horas para reparación fue insulto casi físico. ¿Cómo se atrevían a decirle
cliente quien había gastado probablemente 50 millones de pesos en este concesionario durante última década, que tenía que esperar como si fuera persona ordinaria. Su furia había sido desproporcionada a inconveniencia real. No era como si necesitara su LaFerrari para propósitos prácticos de transporte. Tenía literalmente 50 otros vehículos en su colección que podría manejar, pero trataba sobre principio, sobre su sentido de importancia propia, sobre su creencia de que reglas que aplicaban a personas ordinarias no deberían aplicarse a él. Y cuando confrontado con hecho de que incluso su riqueza masiva no podía acelerar física de envíos internacionales, había necesitado encontrar a alguien a quien culpar, alguien sobre quien descargar su frustración. Y había elegido a Javier. En ese punto todo cambió. Tú, Augusto había dicho con voz que goteaba desprecio, señalando a Javier con dedo acusador como si estuviera identificando criminal en corte. Tú eres responsable de mi auto, ¿verdad? Tú eres este supuesto especialista que me está diciendo que mi LaFerrari de 32 millones de pesos no puede ser reparada inmediatamente. Entonces déjame hacerte pregunta simple. ¿Realmente el problema es tan complejo que está más allá de tus capacidades limitadas como mecánico de clase trabajadora, o simplemente eres demasiado flojo para hacer el esfuerzo de encontrar solución real en lugar de tomar ruta fácil de ordenar parte nueva y hacer que cliente rico espere mientras tú cobras horas de trabajo por hacer básicamente nada? El silencio que había seguido esta acusación fue denso e incómodo. Los otros clientes en lounge, 18 personas cuya riqueza colectiva probablemente excedía 20.000 millones de pesos, habían detenido sus conversaciones para observar este drama desenvolverse. Los otros mecánicos y técnicos en bahías de servicio visible a través de ventanas de vidrio habían pausado su trabajo para mirar. Roberto Sandoval había comenzado a intervenir, claramente preparando para explicar que Javier había diagnosticado problema perfectamente y que espera por parte no era fallo de técnico sino simple realidad de logística internacional. Pero Javier, quien había estado parado allí con manos manchadas de grasa de 3 horas de trabajo diagnóstico intensivo, quien había despertado a las 5 de mañana para llegar a trabajo a las 7 para prepararse para día completo de servicio, quien había perdido su almuerzo trabajando sin pausa en este problema, sintió algo quebrarse dentro de él. Algo en tono de Augusto, en su posición casual de que porque Javier usaba overol de trabajo en lugar de traje de negocios, él debía ser fundamentalmente menos inteligente o menos capaz, en forma que había sido reducido a estereotipo de mecánico de clase trabajadora, como si eso definiera su valor como ser humano. Había cruzado línea de profesionalismo paciente a furia fría y controlada. Señor Menéndez, había respondido con voz que era calmada pero que contenía borde de acero. He pasado 3 horas diagnosticando su vehículo usando combinación de diagnóstico computarizado avanzado, inspección física meticulosa y razonamiento técnico que aparentemente usted no comprende. He identificado microfractura en carcasa de componente que está causando infiltración de humedad que resulta en fallo intermitente. Esta es diagnosis precisa que explica completamente sus síntomas. La solución requiere reemplazo de componente sellado de fábrica que debe ser ordenado de Italia porque ningún concesionario mantiene inventario de cada parte posible para cada vehículo exótico. Esta es realidad de trabajar con maquinaria ultra exclusiva. No tiene nada que ver con mi capacidad o mi esfuerzo. Había pausado, tomando respiración profunda antes de continuar con lo que sabía que era arriesgado pero que ya no podía contener. Pero ya que ha cuestionado públicamente mi competencia basándose aparentemente en mi ocupación y mi clase social en lugar de en mi trabajo real, déjeme explicarle algo sobre lo que realmente se necesita para diagnosticar y reparar vehículos como su LaFerrari. Requiere comprensión profunda de termodinámica, dinámica de fluidos, ciencia de materiales, electrónica digital y analógica, sistemas de control, química de combustión. Requiere capacidad de razonar sistemáticamente a través de múltiples hipótesis, de interpretar síntomas sutiles que computadoras no pueden detectar, de aplicar conocimiento técnico teórico a problemas prácticos del mundo real, y requiere años de experiencia práctica, trabajando con sistemas cada vez más complejos bajo mentoría de maestros quienes han dedicado décadas enteras a su oficio. Su voz se había intensificado ligeramente aunque volumen permaneció controlado. Todo eso lo tengo. Lo que no tengo es apellido de familia que abre puertas automáticamente, o herencia de millones que me permite comprar acceso a oportunidades, o conexiones sociales que me dan beneficio de duda cuando cometo errores. He tenido que ganar cada oportunidad mediante mérito puro, mediante demostrar capacidad una y otra vez, mediante trabajar más duro y más largo que personas de backgrounds privilegiados para lograr mismo reconocimiento. Y aún así, incluso después de diagnosticar exitosamente problema extraordinariamente difícil en su vehículo extraordinariamente complejo,
usted automáticamente asume incompetencia porque no le gustan noticias que le estoy dando. No lo vas a creer, pero... Y fue entonces cuando Augusto, en lugar de reconsiderar su comportamiento o disculparse por su caracterización injusta, había duplicado con su desafío público elaborado, su Rolex Daytona de platino valorado en 2 millones de pesos más acceso a su colección completa de relojes valorada en más de 50 millones, contra admisión pública de Javier de incompetencia completa, si Javier podía diagnosticar y reparar completamente el motor en menos de 2 horas sin ordenar partes, sin consultar manuales, sin ayuda externa. Era apuesta que había sido diseñada para ser imposible de ganar porque Augusto sabía, o creía que sabía basándose en comprensión superficial de cómo reparaciones automotrices funcionaban, que componentes electrónicos fallidos no podían ser reparados en sentido tradicional, tenían que ser reemplazados con partes nuevas. Era certeza técnica o así pensaba. Entonces estaba esencialmente apostando fortuna en relojes sobre hecho técnico que consideraba inmutable, mientras creando oportunidad de humillar públicamente a este mecánico presuntuoso quien había tenido audacia de defender su propia competencia. Lo que Augusto no sabía, lo que su riqueza y su ego habían prevenido que alguna vez aprendiera, era que distinción entre reparable y debe ser reemplazado no era siempre absoluta. Era frecuentemente cuestión de tiempo disponible, herramientas disponibles, habilidad de técnico y creatividad en encontrar soluciones no convencionales. Componentes electrónicos sofisticados que costaban miles de pesos típicamente eran reemplazados en lugar de reparados en concesionarios oficiales porque política de fabricante dictaba eso, porque reparación tomaba más tiempo que reemplazo y tiempo era dinero, porque garantizar reparación era difícil mientras partes nuevas venían con garantías de fabricante. Pero eso no significaba que reparación era técnicamente imposible para alguien con expertise suficiente. Y Javier, quien había pasado años no solo aprendiendo procedimientos oficiales de servicio, sino también estudiando por su cuenta de ingenieros jubilados, de videos técnicos en YouTube subidos por especialistas en Europa, de foros en línea donde mecánicos de todo mundo compartían soluciones innovadoras a problemas difíciles, tenía conocimiento más amplio de lo que típicamente era enseñado en programas de capacitación oficiales. Sabía que carcasas de aluminio con microfracturas podían ser soldadas usando técnicas especializadas que normalmente eran usadas en reparación de aeronaves en lugar de autos. Sabía exactamente qué equipo se necesitaría y cómo usar ese equipo porque había tomado curso de soldadura TIC avanzada hace 2 años pagando 20.000 pesos de sus propios ahorros específicamente porque estaba interesado en expandir sus capacidades más allá de lo que su trabajo requería oficialmente. Así que cuando había respondido aceptando desafío de Augusto pero añadiendo sus propios términos, requiriendo no solo reloj de 2 millones sino donación de 10 millones adicionales a fondo de becas para estudiantes técnicos si tenía éxito, no estaba actuando por impulso emocional. Estaba haciendo apuesta calculada basada en evaluación realista de sus propias capacidades. Sabía que podía soldar esa fractura. Había hecho reparaciones similares en componentes menos críticos. Sabía que su soldadura podría crear sello hermético al agua que sería tan efectivo como original de fábrica. Y sabía que tenía aproximadamente 70% de probabilidad de éxito si todo salía según plan. 70% era suficientemente alto para arriesgar su reputación y su empleo, especialmente cuando consideraba alternativa, permitir que este hombre rico lo humillara públicamente sin consecuencias, reforzando suposiciones tóxicas sobre correlación entre clase social y capacidad que habían plagado su carrera completa. Aún no has visto la mayor sorpresa. Lo que siguió durante próximas 1 hora 47 minutos fue demostración de expertise técnica bajo presión extrema, que dejó audiencia de clientes ricos y colegas mecánicos igualmente impresionados. Javier había trabajado con concentración tan intensa que mundo exterior esencialmente dejó de existir. Sin audiencia, sin apuesta, sin presión, solo él y máquina y problema que resolver. Había elevado la Ferrari en elevador hidráulico a altura de trabajo perfecta. Había removido panel de motor de fibra de carbono, después batería híbrida completa para acceso, después cubierta de motor, después múltiple de admisión, después 7 otros componentes que bloqueaban acceso directo a cuerpo de acelerador. Había documentado posición y orientación de cada componente antes de remoción usando cámara de su teléfono porque error en reensamblaje podría causar daño catastrófico a motor valorado en más de 500.000 pesos. Había extraído ensamble completo de cuerpo de acelerador, componente del tamaño de su puño que pesaba quizás 1,5 kilos pero que contenía ingeniería de precisión extraordinaria. Había llevado componente a mesa de trabajo limpia que había cubierto con toalla blanca para evitar cualquier contaminación. Había limpiado la microfractura meticulosamente usando primero solvente de limpieza de electrónica que no dejaba residuo, después alcohol isopropílico de 99% de pureza, después aire comprimido de ultra alta presión de compresor especial que filtraba cada traza de humedad y aceite.
Entonces había setup su equipo de soldadura TIG, máquina Miller Dynasty 210, que había comprado personalmente hace 2 años por 65,000 pesos después de tomar su curso de soldadura, porque había querido practicar en casa, no solo depender de acceso a equipamiento en trabajo. Había seleccionado electrodo de tungsteno de 1.6 milímetros, había configurado amperaje a exactos 15 amperes que era perfecto para soldar aluminio tan delgado sin quemarlo, había establecido gas argón a flujo de 10 litros por minuto para crear atmósfera protectora que prevendría oxidación durante proceso de soldadura. Había posicionado carcasa bajo lupa de aumento montada de 10 aumentos con iluminación LED brillante. Había estabilizado su mano dominante apoyando su muñeca contra mesa, y entonces con control de mano que habría impresionado a cirujano, había soldado la microfractura usando varilla de relleno de aleación de aluminio 4043, que era perfecta para reparar fundiciones de aluminio. El cordón de soldadura había sido más fino que cabello humano, precisión microscópica que requería coordinación perfecta de mano, sosteniendo antorcha de soldar, otra mano alimentando varilla de relleno, pie controlando pedal que regulaba amperaje, y ojos evaluando constantemente progreso. Después de soldadura, había pulido área usando Dremel con punta de pulido ultra fina, removiendo exceso microscópico de material hasta que superficie era perfectamente suave. Había aplicado revestimiento protector epoxi de 2 componentes de grado aeroespacial, que crearía barrera hermética permanente contra humedad. Había permitido que epoxi curara bajo luz ultravioleta especial durante 15 minutos, proceso que normalmente requeriría 24 horas a temperatura ambiente pero que podría ser acelerado a minutos usando longitud de onda correcta de luz UV. Había reensamblado todo en orden exactamente inverso de desensamblaje, verificando cada conector eléctrico, cada manguera de vacío, cada tornillo apretado a especificación exacta de torque usando llave de torque digital de precisión. Había conectado sistema de diagnóstico para verificar que todos los sensores funcionaban correctamente. Había realizado serie de pruebas estáticas con motor en ralentí, observando parámetros en tiempo real para confirmar que sensor de posición de acelerador proporcionaba lecturas estables precisas a través de rango completo de movimiento. Finalmente, con solo 10 minutos restantes de su límite de 2 horas, había tomado auto para prueba de manejo de 20 minutos que fue más agresiva que cualquier cliente jamás manejaría en carreteras públicas. Aceleraciones de 0 a 100 que activaron sistema de control de tracción, cambios de marcha manuales cerca de línea roja del motor, frenadas de emergencia que activaron ABS, todo diseñado para estresar sistema a sus límites y confirmar que reparación mantenía bajo peores condiciones posibles. Y cuando había regresado después de esa prueba de tortura, había regresado no solo con problema resuelto, sino con evidencia exhaustiva de éxito, video de prueba de manejo registrado por cámara de tablero, registros de diagnóstico mostrando 0 códigos de error, lecturas de todos los parámetros dentro de especificaciones perfectas, documentación fotográfica completa de cada paso de proceso de reparación. Había salido del auto con 1 hora 47 minutos registrados en cronómetro que Roberto había estado operando, 13 minutos dentro del límite de 2 horas, y había caminado hacia donde Augusto estaba sentado con expresión que había evolucionado durante última casi 2 horas desde confianza arrogante a ansiedad, apenas escondida a algo parecido a negación, mientras procesaba que este mecánico de clase trabajadora a quien había insultado tan públicamente estaba realmente a punto de lograr lo que había declarado imposible. Cuando pensaron que todo había terminado, la Ferrari está completamente reparada, señor Menéndez. Javier había anunciado con voz profesional que no podía completamente suprimir satisfacción justificada. El problema era microfractura de 3 milímetros en carcasa del sensor de posición del acelerador que permitía infiltración de humedad causando fallo intermitente bajo condiciones específicas de temperatura y vibración. He reparado fractura mediante soldadura de precisión micro-TIG, usando aleación 4. He sellado y protegido área con recubrimiento epoxi de grado aeroespacial. Y he verificado mediante diagnóstico exhaustivo y prueba de manejo agresiva de 20 minutos bajo condiciones de estrés extremo que problema está completamente resuelto sin ninguna degradación de rendimiento. Aquí está documentación técnica completa incluyendo video de defecto original, fotografías de cada paso de proceso de reparación y registros de diagnóstico confirmando resolución exitosa. Había extendido su tablet hacia Augusto, pantalla mostrando documentación con marcas de tiempo claras verificando que todo había sido completado dentro de plazo acordado. El silencio en lounge era absoluto. 20 clientes ultra ricos habían presenciado algo extraordinario. Uno de su propia clase social siendo derrotado intelectual y técnicamente por alguien que todos habían sido condicionados socialmente a ver como inferior basándose puramente en ocupación,
y probablemente también en apariencia que comunicaba background de clase trabajadora. Augusto había mirado documentación, sus ojos escaneando fotografías y datos, claramente buscando algún tecnicismo, alguna forma de argumentar que términos no habían sido cumplidos exactamente, o que reparación no era realmente completa, o que algo había sido violado. Pero evidencia era irrefutable y comprensiva. Problema diagnosticado correctamente, reparación ejecutada expertamente, resultado verificado exhaustivamente, todo dentro del límite de tiempo, todo usando solo herramientas disponibles en taller, todo sin ordenar una sola parte nueva. Esto es, como Augusto había comenzado, su voz fallándole mientras buscaba palabras, su cerebro claramente luchando para reconciliar lo que acababa de presenciar con sus suposiciones de toda vida sobre correlación entre clase social y capacidad técnica. ¿Cómo sabías que podías soldar aleación de aluminio fundido sin comprometer integridad estructural, o crear punto de falla que fallaría eventualmente bajo vibración? Porque tomé curso intensivo de 6 semanas en soldadura TIG avanzada de metales no ferrosos hace 2 años. Javier había respondido calmadamente, pagando 20.000 pesos de mis propios ahorros, no reembolsado por empleador, específicamente porque quería expandir mis capacidades más allá de procedimientos de servicio estándar enseñados en capacitación oficial, porque leo journals de ingeniería mecánica y aeroespacial en mi tiempo libre, porque he pasado cientos de horas practicando técnicas de soldadura de precisión en componentes de chatarra, porque cuando amas tu oficio, cuando respetas complejidad de sistemas con los que trabajas, inviertes tiempo y dinero y esfuerzo en convertirte en maestro en lugar de solo técnico competente. Se había inclinado ligeramente hacia adelante, su voz intensificándose. Usted asumió automáticamente, sin evidencia, basándose puramente en mi overall de trabajo y mi posición como mecánico empleado en lugar de dueño de negocio, que yo debía ser fundamentalmente menos inteligente que usted, menos educado que usted, menos capaz de razonamiento complejo que usted. Usted vio mi ocupación y mi clase social aparente y concluyó incompetencia sin ni siquiera considerar posibilidad de que podría tener expertise que usted carece. Y esa suposición le acaba de costar su Rolex más millones en donación caritativa que ahora debe por contrato público presenciado por más de 20 testigos. Había enderezado, volviendo a profesionalismo formal. Así que, señor Menéndez, creo que tenemos negocio pendiente que resolver. Su Rolex Daytona de platino valorado en aproximadamente 2.100.000 pesos según precios actuales de mercado, que ahora es legalmente mío bajo términos claramente establecidos de nuestra apuesta pública, y donación de 10 millones de pesos a fondo de becas para estudiantes técnicos automotrices de comunidades de bajos ingresos, transferible dentro de 7 días laborables. Roberto había girado hacia gerente de servicio. Podría asegurar que tenemos toda esta interacción documentada apropiadamente con grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios firmados de múltiples testigos. Algo me dice que podríamos potencialmente necesitar esta evidencia si señor Menéndez desarrolla memoria selectiva sobre compromisos que hace públicamente. La sala permaneció en silencio absoluto por 5 segundos completos. Y entonces doctor Elena Cordero, cardióloga prominente quien poseía McLaren 720S que estaba actualmente siendo servido y quien había estado sentada en lounge presenciando toda esta confrontación, había comenzado a aplaudir lentamente, deliberadamente. Su esposo, arquitecto exitoso sentado junto a ella, se había unido, y entonces toda sala había estallado en aplauso genuino. No aplauso educado y medido de eventos sociales de alta sociedad, sino aplauso real, entusiasta, de personas quienes reconocían que habían presenciado algo verdaderamente extraordinario, demostración de maestría técnica bajo presión extrema por alguien quien había sido gravemente subestimado basándose en prejuicios de clase. Augusto Menéndez había permanecido sentado, inmóvil, su rostro ciclando a través de emociones rápidamente, negación inicial, furia por humillación pública, vergüenza emergente mientras comenzaba a procesar completamente cuán profundamente había fallado en juzgar carácter y capacidad de este hombre. Entonces finalmente algo parecido a respeto reluctante mezclado con reconocimiento de que había sido superado completa y decisivamente. Lentamente, con movimientos que parecían requerir esfuerzo físico considerable, había comenzado a remover Rolex Daytona de platino de su muñeca izquierda. El reloj había dejado marca clara en su piel bronceada, indicador de cuán constantemente lo había usado. 2 millones de pesos de artesanía suiza representando décadas de historia de marca Rolex y cientos de horas de ensamblaje manual por relojeros maestros. Por un momento había sostenido reloj, mirándolo como si estuviera despidiéndose de amigo querido, o quizás como si estuviera procesando costo financiero y emocional de su arrogancia. Entonces había extendido reloj hacia Javier con mano que temblaba casi imperceptiblemente. «Lo ganaste»,
Había dicho con voz que era controlada pero que claramente requería tremendo esfuerzo para mantener estable. Ganaste legítimamente mediante demostración de expertise técnico que honestamente creí era imposible. Realizaste reparación que desafía práctica estándar de industria y que prueba que distinción entre reparable y debe ser reemplazado no es siempre absoluta. Y en proceso me hiciste parecer exactamente lo que fui. Idiota arrogante quien confunde riqueza con sabiduría, quien asume que capacidad intelectual se correlaciona con clase social, quien nunca aprendió diferencia entre poseer maquinaria cara y realmente entender esa maquinaria. Había pausado, respirando profundamente antes de continuar. Los 10 millones para tu fondo de becas serán transferidos dentro de 3 días laborables vía transferencia bancaria certificada. Tendré a mi asistente personal contactarte mañana para obtener detalles de cuenta. Y había vacilado, orgullo claramente luchando con reconocimiento emergente de que disculpa era necesaria, y te debo disculpa sincera y pública. Juzgué tu capacidad completamente basándome en tu ocupación y tu apariencia aparente de background de clase trabajadora. Asumí incompetencia donde existía maestría. Usé mi poder social y económico para intentar humillarte públicamente porque estaba frustrado por situación que no era tu responsabilidad. Ese comportamiento fue inexcusable independiente del resultado de nuestra apuesta. Lo siento genuinamente. Javier había tomado reloj, sosteniéndolo por momento, sintiendo peso de artesanía de precisión suiza, viendo su propio reflejo distorsionado en cristal de zafiro. Entonces había hablado palabras que nadie en sala había anticipado. Aprecio su disculpa, señor Menéndez, y aprecio que honre términos de nuestra apuesta a pesar de que claramente le duele admitir derrota. Pero honestamente, no quiero su reloj. Es hermoso ciertamente, pieza extraordinaria de artesanía, pero para mí no representaría victoria. Representaría momento cuando alguien rico y poderoso me trató como inferior basándose en suposiciones sobre mi clase social, y yo tuve que probar mi valor mediante trucos performativos en lugar de tener mi expertise reconocida basándose en mérito. Había extendido reloj de vuelta hacia Augusto, ignorando gasp colectivo de audiencia. Tengo contraoferta. Quédese con reloj. Pero agregue su valor. 2 millones adicionales, a donación de fondo de becas. Hágalo donación de 12 millones de pesos total. Esa cantidad invertida apropiadamente con retornos conservadores de 5% anual, generará 600.000 pesos perpetuamente cada año. Suficiente para proveer becas completas de 4 años para 30 estudiantes anualmente, colegiatura, libros, herramientas, certificaciones, todo lo necesario para completar programa técnico automotriz en escuelas mejor calificadas. Se había inclinado hacia adelante, intensidad en su voz creciendo. Esos 30 estudiantes cada año, 90% vendrán de backgrounds similares al mío, families de clase trabajadora, donde padres nunca fueron a universidad, donde hijos son primeros en sus families en considerar educación técnica formal, donde costo de colegiatura y herramientas es barrera insuperable sin asistencia financiera. Y muchos de esos estudiantes tienen mismo potencial que tuve, misma aptitud mecánica, misma capacidad de razonamiento técnico complejo, solo carecen oportunidad, acceso, recursos financieros que personas de familias ricas toman por dado. Pero hay una condición crítica adicional, había continuado. Quiero que usted personalmente visite al menos 2 veces al año la escuela técnica principal, donde estos estudiantes están estudiando. Conozca a estos jóvenes de 18, 19, 20 años quienes están aprendiendo oficio. Vea sus backgrounds, sus circunstancias, escuche sus historias sobre cómo llegaron allí, qué obstáculos superaron. Presencie su dedicación, su inteligencia, su pasión por su oficio, porque única forma de verdaderamente cambiar su posición es profundamente arraigada sobre correlación entre clase social y capacidad, es mediante exposición directa repetida a evidencia que contradice esas suposiciones. Augusto había mirado reloj en mano de Javier, entonces de vuelta a rostro de Javier, procesando esta oferta inesperada que requeriría no solo dinero, que tenía en abundancia, sino tiempo y esfuerzo emocional de confrontar sus propios sesgos repetidamente. Finalmente había asentido lentamente. 12 millones totales. Y visitaré escuela técnica personalmente 2 veces cada año por mínimo próximos 5 años, comprometiéndome a total de al menos 10 visitas. Tendrás mi palabra, que ahora sé realmente significa algo después de que me demostraste costo de romperla. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.